vejiga. Si no es el tema más tomado, pero tiene que tener algunos conceptos claros. Siempre darle mucha más bola a tumores renales, ¿sí? Y a la parte de síndrome nefrótico nefrítico va a estar un toque más tarde hoy, pero es más que nada cuestiones de semiología y saber las principales causas. Es básicamente un dato muy choice, ¿sí? Vamos a arrancar con vejiga. Vejiga, tengan en cuenta que en realidad estamos hablando de un cáncer que es de células transicionales. Y estas células transicionales las podemos encontrar en todo el tracto urinario, ya sea de la parte alta como de la parte baja, ¿sí? En la parte alta, en la pelvis, vamos a hallar el 5% de los cánceres de células transicionales, en los uréteres un 4% y el gran porcentaje, la mayor parte, el 90% en la vejiga. Tengan en cuenta que hay un porcentaje menor que se encuentra en la uretra. Ahora, si ustedes me dicen es más frecuente en la pelvis o en los uréteres, la verdad es que no tiene relevancia pensar en un 1% porque esto puede variar inclusive en estudios de un mes a otro. Pero sí tengan en cuenta que el más frecuente de todos es el de la vejiga y el menos frecuente de todos es el de la uretra. En todos estos tejidos hay epitelio transicional. Quiero que entendamos un poco la progresión. Fíjense que en un comienzo nosotros tenemos un urotelio que es sano, normal, el cual luego progresa a través de precursores, por ejemplo, estrés oxidativo, infecciones crónicas, retención, cálculos renales, y va a tener primero una adaptación celular, la cual va a ser una hiperplasia. Eventualmente en algún momento puede aparecer cierto grado de displasia, el cual puede comenzar a progresar siendo una displasia de bajo grado, con bajo potencial invasivo, o con una lesión de potencial más alto. Finalmente completa una lesión in situ, maligna, y finalmente se vuelve invasiva. Tengan en cuenta que estas son las formaciones principalmente de tipo papilar, pero que las neoplasias de vejiga o de transicionales pueden ser también de tipo plana. Vamos a verlas más adelante. Tengan en cuenta también que la mutación es progresiva. Primero se mutan factores de crecimiento, luego RAS, luego cuando aumenta el grado comienza a mutar P53 y después cuando comienza a aumentar el carcinoma in situ y se vuelve invasor, generalmente muta el retinoblastoma. Tengan en cuenta también que P53 es un gen que frecuentemente está mutado en los cánceres de vejiga o transicionales de tipo papilares. Por eso está justamente acá el carcinoma papilar de tipo papilar con las mutaciones de P53. Por lo general, las mutaciones que no tienen P53 son lesiones planas y de mayor potencial maligno, ¿sí? Aquí tenemos distintas mutaciones que se van acumulando a lo largo de la invasión, ¿sí? Nada más que eso, como para que vayan viendo la histogénesis del principal tipo de cáncer transicional, que es el clásico de tipo papilar. Ahora sí vamos a hablar de las lesiones. Comencemos por una lesión benigna, el papiloma. El papiloma tiene como factor de riesgo algo que tiene en común con el carcinoma, ¿sí? El papiloma, recuerden que es una lesión benigna que puede estar relacionada al consumo de cigarrillo, a la radioterapia o a infecciones persistentes, ¿sí? Aquí vamos a ver que hay un factor importante para los cánceres de vejiga que es la esquistosomiasis, que genera irritación porque estos parásitos generan replicación y ciclo sexual en el epitelio de la vejiga. La clínica general va a ser la común a la mayoría de los tumores de vejiga, hematuria, irritaciones, eso se refleja principalmente como disuria, y lo que tienen que tener en cuenta es que tienden a ser recurrentes estos tumores, o sea, yo los puedo evaluar por cistoscopía, resecarlos y pueden volver a aparecer. Tienen un riesgo de cáncer, sí, pero es bajo, de alrededor del 1%. En frecuencia son rarísimos, o sea, no son prioridad para nada. El sexo en general, como todos los tumores de vejiga, son más frecuentes en hombres adultos, de edad media, 40 años alrededor. No tiene lesión premaligna porque es una lesión benigna y comparte esta progresión en los primeros estadios de factores de crecimiento, RAS, pero luego cuando se comienzan a sumar mutaciones que aportan más malignidad, comenzamos a hablar de otro tipo de neoplasia. Las lesiones a nivel macroscópicas principalmente se evalúan por cistoscopía, porque generalmente no se resecan y si se resecan no se ven en su tejido original. Son papilas únicas, que pueden ser únicas o múltiples en realidad, pueden tener distinto tamaño y pueden tener distinta coloración. Lo que es importante es que nunca vamos a ver signos de hemorragia, signos de reblandecimiento y ulceración que nos estarían reflejando microscópicamente un estadio de necrosis, porque es una lesión que no es infiltrativa. Acá se puede ver esta lesión papilar con estas proyecciones digitiformes, bien fungoide o bien polipoide también, como se podría decir, que es un criterio macroscópico ya. A nivel microscópico es una proyección ureterial rodeado por un eje fibrovascular. La papila toda la vida ha sido eso, es su definición. Acá pueden ver en microscopía de células transicionales el eje fibrovascular, el cual está rodeado de epitelio transicional. No tiene inmunohistoquímica llamativa, no genera metástasis y el pronóstico no se habla del mismo porque no tiene grado de malignidad.
Vamos ahora al más importante de todos, el carcinoma transicional. Si se dan cuenta, los factores de riesgo más importantes son el cigarrillo, las anilinas, las cuales son tinciones que se ocupan para teñir ropas o para teñir gomas. También se ocupa la ciclofosfamida, que es un inmunomodulador que se ocupa en algunas terapias oncogénicas. Y la retención crónica también puede llegar a generar estos tipos de cánceres, pero con mucho menor porcentaje. La clínica en general es la hematuria, ¿sí? Ahora, va a haber variaciones del tipo de hematuria, principalmente los carcinomas transicionales clásicos van a tener hematurias indoloras, en cambio los escamosos y los adenocarcinomas tienen hematurias que son dolorosas con irritación u obstrucción. También tengan en cuenta que estos carcinomas generalmente son diagnosticados en estadios más tempranos, en cambio los escamosos y adenocarcinoma, aún teniendo más sintomatología, esta es visible cuando ya es muy avanzado el carcinoma, por ende se diagnostica de manera más tardía. Fíjense en la frecuencia, los carcinomas de células transicionales clásicos son del 95% y la frecuencia en la población es de hombres ancianos, mayores a 50 60 años. Es el más frecuente. La lesión perineoplásica que puede tener es una displasia que primero es de bajo grado, luego de alto grado y finalmente in situ. Las mutaciones que se van sumando, ya las vamos compartiendo desde el papiloma, son P53 en el caso de los papilares, y luego suman retinoblastoma, los cuales le da cualidades más malignas invasivas. Tengan en cuenta que los pacientes con síndrome de Lynch, que tienen mutaciones de los genes MSH2 y 6 y otros más, pueden tener más riesgo de este cáncer, principalmente en zonas del tracto urinario alto. ¿Sí? O sea, un paciente que tiene carcinomas transicionales de pelvis renal, por ejemplo, podría tener con mucha frecuencia un síndrome de Lynch. A nivel de la macroscopía, los planos, que son los que tienen P53 negativos, son infiltrativos, son lesiones que pueden ser únicas, pueden ser múltiples y tienen áreas de reblandecimiento y ulceración. En cambio, los papilares, que son los más frecuentes, P53 positivos, son lesiones exofíticas, múltiples de diferentes tamaños y colores, pero estos tienen la característica de malignidad que no tiene el papiloma, que es áreas de reblandecimiento y hemorragia. Acá podemos ver las zonas hemorrágicas y múltiples formaciones papilares. ¿Sí? Hay distintas teorías acerca de la aparición que es siempre múltiple en distintos lugares. Principalmente se relaciona a dos teorías. Una es que hay siembras por contigüidad, o sea, células neoplásicas que van saltando y van generando distintos focos papilares. Y otra teoría es que como todo el epitelio tiene la misma mutación, eventualmente va a expresarse en distintos lugares. Ninguna se toma como más correcta que la otra, las dos son teorías posibles y la verdad que no cambian el pronóstico. A nivel microscópico son células muy pleomórficas que pueden estar acumulándose en forma de nidos o cordones, pueden tener pequeños acúmulos citoplasmáticos de aspecto eosinófilo y pueden llegar a tener también intensa reacción desmoplásica de parte del estroma. Por eso le dan un infiltrado duro. ¿Sí? Pueden llegar a engrosar la pared de la vejiga. Pueden tener también ciertos grados de diferenciación. Una vez que están las células transicionales y se vuelven malignos e invasivos, estas células de cordones y células indiferenciadas pueden llegar a tomar patrones, por ejemplo, escamosos o glandulares, ya sea escamoso por la formación de perlas y puentes o glandulares por la formación de glándulas y mucina. Acá tenemos las células neoplásicas, acá principalmente estos cordones de células que van formando nidos y también tenemos un intenso infiltrado inflamatorio y reacción desmoplástica alrededor de estos tumores. ¿Sí? Acá podemos ver que en el citoplasma algunos tienen citoplasmas eosinófilos, que son estas acumulaciones que no son tan relevantes. Marcadores de inmunohistoquímica importantes tenemos GATA3 y uroplaquina. ¿Sí? Tengan en cuenta que estos tumores, los tres tipos, comparten muchos marcadores, pero yo les estoy diciendo los que a ustedes más les tiene que llamar la atención. Ese sí podría ser otro marcador y recuerden que este lo podemos encontrar también en lipomas o en lesiones también pigmentadas de piel. A nivel metastásico, es muy metastásico, ¿sí? Es el más metastásico dentro de todos. Principalmente todos los hacen a linfáticos pélvicos, a pulmón, a hígado o hueso, ¿sí? Este es el más metastásico de todos. Aún así, el diagnóstico es temprano y el pronóstico es bueno, ¿sí? Vamos a ver ahora el 70% vive 5 años. Vamos a ver el escamoso. Cigarrillo es un factor de riesgo importante para los tres tipos, ya dijimos. Infecciones del tracto urinario crónicas también. Cálculos renales y la esquistosomiasis aquí gana prevalencia. La clínica lo común a todos, prevalencia de la hematuria, pero en este caso va a ser dolorosa, con irritaciones y disuria. También pueden haber obstrucciones, es lo que más genera este tipo de carcinoma y es la característica clínica que lo define. El porcentaje es bajo, 4%, y se da en el mismo rango etario de los demás carcinomas, adultos ancianos de 60 años. La lesión preneoplásica comienza por una metaplasia, principalmente en reacción a estrés oxidativo o cualquier causa de estas que genere un estrés crónico.
la cual luego puede progresar a un estadio preneoplásico de displasia de tipo queratinizante. Luego recuerden que siempre para estas lesiones necesito primero una metaplasia que predisponga al epitelio escamoso y luego aparezca el carcinoma escamoso. Esta displasia queratinizante se vuelve carcinoma in situ y carcinoma invasor. Las mutaciones son las mismas del otro carcinoma. Las lesiones a nivel de lo macro son lesiones nodulares o ulceradas que tienen engrosamiento difuso de la pared en ciertos lugares y pueden tener áreas de necrosis, hemorragia y coloración grisáceo blanquecina. Fíjense acá está un engrosamiento difuso con áreas fuertemente hemorrágicas. A nivel microscópico, lo de siempre, chicos, puentes, perlas, invasión. Acá tenemos las perlas, acá tenemos el epitelio. Y acá tenemos una inmunomarcación inmunohistoquímica para P16, que sería el marcador más relevante para diferenciar entre los tres tipos, ¿sí? Recuerden que también puede tener marcadores como P63, P40 y citoqueratinas de alto peso molecular como 5,6. Recuerden, estas no son citoqueratinas diferentes. Hablar de una citoqueratina 5,6 significa que están unidas las 5 y las 6 formando una sola gran citoqueratina de alto peso molecular. También pueden medirse por separado citoqueratina de tipo 5 y de tipo 6, pero serían de bajo peso molecular. Y recuerden que P63 y P40 son marcadores de inmunohistoquímica también que se pueden encontrar en pulmón, por ejemplo. La metástasis no es tan frecuente, sí, pero son muy invasivos a nivel local. La metástasis es lo de siempre y el diagnóstico es muy tardío, dado que no tiene tanta sintomatología más allá de lo irritativo y se diagnostican tardíamente porque esta sintomatología aparece cuando el tumor ya ha infiltrado mucho las regiones vecinas. Tiene una sobrevida de 5 años alrededor del 25%. Ahora vamos a ver el adenocarcinoma, el cual es el menos frecuente, ¿sí? Tiene factores de riesgo pacientes con extropia vesical, son pacientes que tienen tejido fuera de la vejiga, de este tejido transicional, y la esquistosomiasis gana un factor preponderante en este tipo. La hematuria es el síntoma común a todos, y aquí se va a sumar la irritación y mucosuria. Estos pacientes pueden tener, además de hematuria, que es que boten glóbulos rojos por la orina, que sean encontrables de manera macroscópica o microscópica, la presencia de moco o mucina en la orina, ¿sí? También puede tener efecto de masa abdominal, pero esto me tiene que hacer sospechar de tumores que están en la zona del domo de la vejiga, que principalmente se les conoce como uraco, que es un resabio del alantoides y que está más relacionado a la cavidad pélvica. Recuerden que es el menos frecuente, alrededor del 1%. La cuestión epidemiológica es similar en los tres tipos, adultos, ancianos de 60 años, y la progresión histogenética y histológica es más o menos similar a la de células transicionales, una displasia de bajo grado, displasia de alto grado y después in situ. Las mutaciones genéticas son siempre las mismas. A nivel macroscópico vamos a ver lesiones nodulares o ulceradas, similar a lo que se vería en el escamoso, pero la coloración es más variable, no es tan relevante acá en este caso la microscopía, pero importante es que se pueden llegar a ver áreas de mucina, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos áreas más de formaciones de placas rojitas y acá se puede ver la producción de moco por el color abrillantado que tiene, que es la mucina que se está produciendo, que puede llegar a tener coloraciones blanquecinas también. A nivel celular, los cordones son cordones y túbulos de células cuboides eosinófilas, propio de cualquier adenocarcinoma, con aspecto infiltrante que tienen cromatina laxa y rico infiltrado con reacción desmoplástica. ¿Sí? Aquí se ven todas las formaciones glandulares con reacción desmoplástica. Y acá tiene un marcador inmunohistoquímica P16, donde se puede evidenciar que también es un epitelio. Marcadores tiene P16 también, pero la gran diferencia es que estos son preponderantemente de citoqueratina 7 positivos, a diferencia de los otros que son citoqueratina 5,6, en el caso del escamoso versus el adenocarcinoma. La metástasis es el segundo más metastásico a todos los órganos que venimos diciendo, ganglios linfáticos pélvicos, pulmón, hígado y hueso. Y el diagnóstico es tardío y malo, el 50% sobrevive a 5 años. Entonces, en términos de pronóstico, el peor es el escamoso porque se diagnostica muy tardíamente. El de mejor pronóstico porque se diagnostica más temprano es el carcinoma de células transicionales. Y el de pronóstico malo, moderado, es el de adenocarcinoma, principalmente porque la sintomatología en estos casos aparece de manera tardía. En cambio, en este, como el carcinoma es directamente transicional, no requiere estadios de hiperplasia y metaplasia previas, por ende la sintomatología es más rápida y pronta. A medida que aparece la neoplasia, inmediatamente comienza a aparecer la hematuria. Bien. Eso, chicos, sería cáncer de vejiga y en general cánceres de células transicionales. Recuerden que lo que hablamos aquí se aplica principalmente a la vejiga, pero también puede aplicarse en un porcentaje mejor a áreas de la pelvis renal, los uréteres e inclusive la uretra en el menor de los porcentajes. Eso, chicos, que estén bien.